Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio. Voces que construyen país. Buenas tardes a todos, días, noches, en el momento en que nos escuchen. Hola, ¿Cómo están, chicas? Hola a todos, ¿cómo están? Este ¿Cómo podcast se ha están? vuelto de Hola. mujeres poderosas. Qué bueno verlas a todas nuevamente. Bueno, hoy transmitiendo como siempre desde Poliradio, Voces que construyen país. Es un placer conectarnos con ustedes, trayendo nuevas historias, nuevas experiencias de información que les sirva a los practicantes, estudiantes, los empresarios, ¿por qué no?, los académicos, para que todos aprendamos de esta gran cultura y performance y todo lo que se vive alrededor de las prácticas. Bueno, quienes nos acompañan el día de hoy, me presento primero. Mi nombre es Daisy Huaca. Mi nombre es Luisa Y yo, Sandra. y esto es De la Teoría a la Práctica. No, yo dije mi apellido, bueno, no importa, vamos a dejarlo así. Bueno, hoy estoy muy feliz de estar acá. Hace bastante tiempo no grabábamos y la verdad uno cambia de ambiente. Ay, y sí, se siente uno Aunque escuchar para diferente. ustedes sus historias. No hemos dejado, no hemos fallado. Sí. Nosotros cada 8 días Ya, tenemos, ¿en qué episodio vamos? En el 10º. creo. Ya es creo el que 10º. Yo estoy perdida en la cuenta, la verdad, pero bueno. Creo. Sí, nuestro 10º episodio. Pero sí es cambiar de ambiente y escuchar las historias de ustedes y charlar sobre eso, me parece muy, bueno, entretenido cambiar de esa rutina, ¿cierto? Hoy tenemos una invitada muy especial. Yeah, Ella es cuéntanos. Ingrid Flores, se las presento. Hola, buenos días, hola, bienvenida. Muchas Ingrid, gracias. ella es psicóloga con maestría en gerencia del talento humano. Bienvenida, Ingridcilla. No, muchas gracias por la invitación, por estar acá, por este espacio, muy chévere. Qué bueno, Ingridcita. Súper. Bueno, hoy traemos una nueva historia, un nuevo caso. Acompáñame. Acompáñenme a Acompáñame escuchar. Acompáñame a ver. A ver esta triste historia. Sí, es un poquito triste. ¿Sí? Sí, es un poquito triste, amigos. Sí, es que no todo es color de rosa. Sí, es un poquito triste, pero estoy segura que pues vamos a aprender de esto que nos relata el estudiante. Entonces, esta historia se titula Cuando el sueño de aprender se convierte en miedo. Wow. ¿Ya el solo título? Sí, Ya, lo sí, dice ya. todo. Lo dice realmente. todo. Tampoco melodramático. Bueno, vamos entonces a empezar. Dicen que el primer trabajo nunca se olvida, y es verdad, pero no siempre por las razones que uno quisiera. Yo no llegué a esa empresa con ilusiones enormes ni con el ego inflado. Llegué simplemente con ganas de aprender, de demostrar que valía la pena haberme dado la oportunidad de hacer allí mi práctica. Desde el primer día, todo parecía un reto emocionante. Un escritorio, un computador portátil, una credencial con mi nombre, un jefe que hablaba rápido y sonaba seguro de sí mismo y unos compañeros de trabajo que a primera vista parecían amables. Me Bien. sentía afortunada. Pero a medida que iba pasando el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban. Comentarios que sonaban a chiste, tipo pasivo-agresivos, pero dolían. Órdenes dadas con un tono que rozaba la humillación. A ver si esta vez haces algo bien, Uy, me no. decía. Ay, no. Al principio lo tomé como una forma ruda de liderazgo, una prueba. Pensé, aguanta, así es el mundo real. Lo que no imaginaba era que esas frases serían solo el comienzo de una pesadilla y de la peor experiencia laboral de mi vida. Wow. Ay, no, qué duro. Empezamos pesado. fuertes. Chicas, ¿en qué momento o por qué muchas organizaciones normalizan el comportamiento del maltrato hacia los practicantes y lo disfrazan en tipo exigencias o en tipo forjar carácter? Es que son muchas cosas, ¿no? Yo pienso que deben haber variables ahí en las organizaciones y uno pues es el tema del liderazgo, por ejemplo, porque si ya digamos estamos hablando de un equipo en específico, ¿cierto? Sí. Y si no hay un buen liderazgo, pues los compañeros en sí y todo el equipo pues va a permear Exacto. toda esa cultura.
Y pues yo creo que ahí también tiene que haber talento humano, debe como identificar esos problemas. Claro que uno, siendo de un equipo de trabajo, no es que mi jefe ya es así. Exacto. Es que no, chito, que él siempre es así. Usted no le ponga cuidado, usted trabaje con lo suyo. Obviamente, pues ya volvemos a la algo cultura. que hemos dicho algo, que es la cultura. La cultura organizacional se vuelve parte de lo que todo el mundo acepta. Si todo el mundo acepta el bullying, si todo el mundo acepta la grosería, si todo el mundo acepta las malas prácticas, pues es parte de lo que todos viven y tú entras a ser parte de esto. Y cuando no lo aceptas y pones el punto de referencia, digamos, de ir a hablar con recursos humanos o algo así, pues entonces tú eres el malo. Ajá. Sí, o el que se está quejando, o el que no está conforme. El débil en este caso. El débil, exacto. Sí, es que a veces se vuelve bien difícil. Y él más sobre todo porque hasta ahora está empezando. Sí. Total. Pobrecito, está empezando y como que... Y es no que sabe. yo creo que es más común de lo que nosotros pensamos que pasan estas cosas, ¿no? Es cierto. Y yo pienso que desde la psicología organizacional a veces no hay buenos formadores como líderes o no tienen las herramientas y a veces dicen, pero yo soy buen líder, ¿cierto? Ay, sí. Y dicen, Bueno, sí. no sé por qué él se siente así o se afecta por un No, no, comentario autoevaluación. mío, sí, o a veces no lo siente. Le faltan Y dicen, no, competencias. pero yo soy buen líder porque le pasó eso o porque se quejó, ¿cierto? Pero, y dicen a veces como, ven a veces al practicante como esa persona que si yo le aprieto y le doy bien duro, él va a salir bien formadito de acá, Bueno, ¿cierto? Sí. Pero si más bien en vez de yo estarlo apretando y tener él una mala experiencia, ¿cierto? Lo estoy llenando de miedo y estoy teniendo es un efecto contrario, ¿cierto? A que el miedo, entonces él no me va a aprender. Estamos perdiendo el tiempo con ese aprendiz, ¿cierto? Toda Entonces, razón. ¿cómo desde una empresa, desde la parte organizacional, estamos formando esos líderes? De una manera consciente, desde la cultura, el respeto, la empatía. Y como yo, siendo consciente que ese líder va a tener un aprendiz, no es igual que tener un trabajador. Sí, ¿cierto? total. Un trabajador que tiene la experiencia, ya sabe que llega. No, el líder tiene que, si tiene un aprendiz, es una responsabilidad de que yo lo tengo que acompañar, lo tengo que formar, tiene que tener una buena experiencia emocional de sus vivencias, es un trato diferente. Claro. Y creo que a veces no, al líder no se forma para eso, sino Exacto. te traes este apoyo. Entonces, para que mires qué lo vas a poner a hacer, Es ¿cierto? cierto, Claro. Y ya después miramos a ver cómo O sea, se que va dando. podríamos decir que el error es de las personas que, ¿cómo se dice?, asignan al líder. Porque muchas veces la asignación de un Qué jefe, debate un tan líder, interesante que se va a armar acá. la asignación de un líder, realmente las empresas deberían tomarlo en serio, Sí. porque a veces eligen al líder por amistad. Sí. fue O el que porque quedó. aparentemente tiene las competencias, pero realmente no, ¿cierto? Exacto. Simplemente es decir, porque ha tenido personas a cargo, No es no igual. necesariamente Sí. le dé el título de un líder, porque siento que el líder tiene como una responsabilidad más allá que dirigir personas. Y a Exacto. ustedes no les pasa que ustedes como cogen cositas de sus anteriores jefes o de sus jefes, que es que Obvio. como que las permea y sin querer Sí, se vuelven total. esa versión. Bueno, y una pregunta del ¿sí jefe. ¿El líder nace o se hace? No, se hace, hace totalmente. yo Eso iba a también decir, digo, precisamente eso iba a exacto. decir que también es darle la oportunidad a esos líderes de, pues obviamente hay que formarlos. Y entonces Aprendan. eso va Sí, desde el claro. desarrollo en las organizaciones a los colaboradores, ¿cierto? Exacto. Ese desarrollo no solo a los líderes, sino también a todo un equipo, pues que se hable de la empatía, del trabajo en equipo y demás, y obviamente toda la construcción y el coaching para los líderes que no solo están formando gente que ya tiene experiencia, sino también esas Exacto. nuevas personas, como decía Ingrid, y ya, pues que tú vas a formar y a guiar una persona que es nueva en todo este proceso, no conoce. Exacto. Entonces también como darle esa oportunidad a los líderes. Obviamente hay líderes que pues van al tema de desarrollo, coaching y demás, y aún así, no, pero yo soy Y no buena, yo pasa no necesito nada. nada de Total, esto. Eso total, suele sí. pasar, pero Yo siempre me he cuestionado si uno, o sea, digamos, si yo, en este caso individualmente cada uno podría ser líder. Siempre me he preguntado si, digamos, yo me acuerdo que una vez para un cargo me hicieron unas pruebas y me dijeron, tienes esto me pareció muy bueno, pero deberían hacerlo las empresas más seguidas. Una Me dijeron, medición. estas son tus competencias y si alguna vez quieres llegar a ser, no sé, directora, gerencia,
tienes que mejorar en estas y en eso las tienes muy bien. Y me parecería muy bueno que las organizaciones le pudieran ir diciendo a uno en qué va, porque Sí, pues total. uno precisamente como nunca ha tenido personas, bueno, digamos en mi caso, más que una persona de apoyo, nunca he tenido como un equipo a mi cargo, entonces yo siempre he dicho, ¿cómo seré yo de líder? Porque sí le tengo miedo, sinceramente, a ser líder por las experiencias que veo en los otros que digo, uy, no, porque qué tal me vuelva como ella. Sí, o me vuelva como y él. uno sin Sí, querer se prefiero vuelve seguir. como ellos, o para bien o Y para la presión, mal, pero se porque vuelve hay una como presión ellos. arriba para que ellos Sí, Exacto. exacto. Yo aquí, Perdóname, porque dale. a veces uno los ve antes y decía, pero él era bien. Se volvió jefe y se volvió malo. Y Sí, dice, ¿será que los eso jefes se vuelven pasa. malos? Sí, eso bueno, pasa. sí, Pero la eso, otra ¿qué ibas a cara. decir? No, solo quería decir que de pronto también, hablando ya particularmente de los practicantes, y lo habíamos hablado alguna vez con Sandrita y en algún programa también lo hablamos como ese programa, a los practicantes, un programa que se haga de pronto desde talento humano, una área que, oigan, tengan en muy cuenta bueno que alguien hiciera eso y lo que alguien lo llevara. creara, Sí, ¿cierto? sí, Que claro. un programa especial para los practicantes y que también se haya una socialización a todas las áreas de miren, van a llegar estas personas, necesitamos que ellos tengan una estructura completa de sus funciones, van a haber momentos de emociones que para ellos les resulta como que no hay filtro para ellos, simplemente todo se lo toman personal, entonces cómo lo manejamos, cómo les ayudamos, ¿sí? ¿Cierto? Para que ellos empiecen Y ese es que, ejercicio. ¿sabes qué, Milu? Hay una línea, siento yo, muy delgada. Sí, total, para alguien Porque nuevo. ellos están aprendiendo, ¿no? Entonces, esa línea entre cuál es tu responsabilidad, cuando es legítima lo que tú tienes que hacer, llegar temprano, tienes unas responsabilidades, según el contrato es esto, lo otro, y cuando se pasa esa línea, ¿no? Y cuando ya es irrespeto, cuando ya es un acoso laboral, que ya es un patrón repetitivo, ya me está hablando del irrespeto, me estás humillando, ya sale un poquito como el contexto, entonces es que el aprendiz también o el practicante sepa cuál es esa línea, hasta dónde llego, ¿cierto? Porque que le ellos van a también exigir, tengan el hasta donde tú me vas a exigir, conocimiento, claro. desde el respeto, Oye, ¿sí? chévere, Y para cómo meterlo se en el pasa. programa. Entonces es muy chévere. Total. Porque no es solo los colaboradores, sino a los practicantes de bien. Ustedes pueden pasar por estas situaciones y lo Exacto. hacemos, realmente lo hacemos, Sí, ¿no? realmente charla, se sí. hace. Pero lo hacemos desde el área de prácticas para aquellos que se van a otras empresas o escenarios de práctica. Pero sí que desde las organizaciones se distinguirlo? haga un grupito, bueno, ustedes, estimados practicantes, estas son las funciones, estas son las reglas, pues se hace desde la inducción, pero hacerlo más Llevado cerrado a Que ellos. lo puedan entender, sí. Sería yo genial creo que que- le hiciera Listo. algo así. Sí. Claro. Y es que Listo. también, qué apoyaré. pena, Sandrita. Tranquila, di. Pienso yo que se forma el líder, ¿no? Pero que esa información tiene que bajar a todo el resto de compañeros. Puede que el líder sea súper, ¿sí? Y que no haya queja del líder, de que ese practicante diga, no, excelente. Y el Pero bullying. tenga ahí un compañero con bullying, me está Eso pasa molestando, mucho. me está pasando ya el Que se crea el jefe. irrespeto, me está humillando, crea el ¿sí? Entonces yo creo que esa información sí se tiene que bajar. Di tú, que el practicante en el colegio sufrió de bullying, lo esté superando y esté de pronto, pero las otras personas nunca saben de eso. Pero si me están empezando a irrespetar con el bullying y todo, ¿cómo se va a sentir esa persona? Abre otra herida Claro. otra vez. Un miedo, otra herida, entonces esto no me está gustando, no va a ser una buena experiencia, entonces yo sí creo que Sí, eso es se cierto. tiene que bajar a Claro al que resto sí, de personas. total. Historia de la persona. Ujú. Fuerte. Bueno, vamos a continuar. Empecé a ir a trabajar con miedo. Revisaba 3 veces mis informes, mis correos, mis entregas y aún así nada parecía suficiente. Cada error, por pequeño que fuera, se convertía en una humillación frente al equipo. Recuerdo una reunión en la que levanté la mano para dar una idea y mi jefe me interrumpió con un tono burlón diciendo: tú todavía no estás para opinar, escucha y aprende. Ay, Dios santo. Todos se El que quedaron debe en escuchar es silencio. otro. Todos se quedaron en silencio y ahí me empecé a apagar. En adelante me volví más callado, más inseguro. Dejé de participar, dejé de proponer, de disfrutar lo que hacía. Empecé a dormir poco, a tener pesadillas relacionadas con el trabajo. Comía mal y empecé a sentir palpitaciones cada vez que me sonaba mi celular con un mensaje del trabajo. Y un miedo frecuente cuando mi jefe me llamaba a que le explicara algo de los informes. Se me cortaba la voz y entraba en pánico hasta el punto de entrar en llanto.
A veces pensaba en renunciar, pero también temía perder la oportunidad de graduarme y así aguanté, callado. ¿Qué hace aquí un estudiante o un practicante o cualquier trabajador? Porque eso no aplica solo para estudiantes o que sea una regla solo para practicantes, sino que cualquier trabajador lo puede sufrir. Que decía guardar silencio frente a ese maltrato laboral. ¿Será miedo? ¿Será dependencia? ¿O falta de esos canales seguros para poder denunciar? Porque también entendemos, y vuelvo y digo, eso no pasa solo con practicantes, de hecho el practicante estaría un poco más resguardado, un poco más apoyado, pero ¿qué pasa si sucede con un trabajador, ¿sí? Y con un trabajador que necesita el sustento, que necesita el trabajo. ¿Cuál fue la pregunta? Porque no levantan la mano. Porque no levantan la mano, es una mezcla de muchas cosas, ¿no, Sandrita? Sí, porque total. digamos, el practicante con su miedo, de pronto me van a evaluar mal, puedo perder mi graduación porque depende de esto, tengo que ir a buscar entonces otra empresa o de retroceder, sí, como que ¿seré yo? O seré yo, y se empieza a hacer sus cosas en la cabeza, ¿cierto? Sí. Pero, y el trabajador dice, seguramente me voy a quedar sin empleo. Donde yo necesito vaya y trabajo. hable. Entonces, Ay, qué duro. pienso yo que, como decía Sandrita, la falta de canales claves, son muy claves en las instituciones, en las organizaciones. Quien acompaña a ese practicante, él siente confianza de que si en algún momento le pasa algo, ya sé con quién voy a ir a hablar. ¿Sí? A veces también es eso, no tiene como la herramienta de yo ya sé con quién voy a ir a hablar y si yo hablo va a quedar confidencial, van a hacer algo, ¿sí? No se va a quedar eso ahí de que yo hablé y listo, ya pasó, entonces sí, como que aguante, sí, o de pronto es para mal, hablo y de pronto me van a poner más trabajo, más carga, entonces lo vamos a apretar un poquito más, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el temor, ¿no? Que hables y ya de entrada mal. El jefe, si el líder no tiene esa capacidad de racionamiento, de aceptar la retroalimentación con profesionalismo, se lo toma personal y empieza entonces a apretar a esta persona. Sí, definitivamente aquí el autor es el miedo. Es el miedo. Y también la falta de experiencia. Seguramente en otras organizaciones o en otros eventos algunas personas podrían decir, me da igual lo que digas, lo que pienses, o sea, no cambia mi trabajo, yo puedo seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces ese callo se forma, por decirlo así, a veces es en la experiencia, no debería ser, porque realmente la empatía hacia el otro debería siempre existir. Siempre. Pero pues sabemos que estamos en un mundo lleno de personas diferentes, pero sí creo que definitivamente el que acompaña de la mano a este proceso al practicante es el miedo, el temor por todo lo que está pasando, porque no sabe cómo puede pasar. A veces nos llegan casos de situaciones en las que uno dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sí. O sea, esto que está pasando es demasiado grave. Claro. Porque hasta ahora levantas la mano. No, pues es que yo esperé y es que era una semana mejor y la otra semana. Sí, entonces creo que sí es como falta de pronto que conozcan y también que se preocupen por averiguar si esto que está pasando es normal. Sí. Esto que está pasando sí es normal, es lo que debería pasar en una organización, y tener la confianza de siempre ir a esas personas que son sus profesores, sus coordinadores, que como dice San, de alguna forma el practicante está más permeado. Sí, un trabajador normal, pues ¿a quién va? Al jefe, a psicología, en las empresas humanos, existe recursos humanos, sí. Recursos humanos tienen hay una sus parte de filtros. relación laboral dentro de recursos humanos donde pueden acudirse. Pero bueno, también recursos humanos, bueno, es que todo depende de la empresa, porque a veces se van a recursos humanos y no pasa nada, entonces uno también, y bueno, eso también debe ser algo que las organizaciones tienen que controlar, y es si yo voy en mi confidencialidad a contar que Pepito está haciendo tal cosa, pues es la confidencialidad. Total. Entonces sí. a veces uno escucha el caso de que todos supieron que tú fuiste a Recursos Humanos. Sí. Obvio. Sí, y Recursos Humanos no hizo nada, pero sí hizo algo, fue contarle a todos. Sí, no. De pronto, desde ese aspecto, chicos, pues enfrentar que ustedes fueron a hablar. Sí. Yo fui a hablar en Recursos Humanos porque no me gusta el trato, porque no me gusta cómo me están hablando, porque me están haciendo bullying, porque creo que esas no son mis funciones.
Entonces, no es solo esconder que yo fui a hablar, sino, pues bueno, sí fui a hablar. Sí, porque asumirlo. sí, asumirlo. Voy a enfrentar eso y necesito ayuda, porque es mi primera experiencia y quiero vivirla de la mejor manera, y si todo se puede arreglar, pues en las instituciones muchas veces, si ya definitivamente el caso no se puede arreglar con el escenario de prácticas, pues desde las instituciones debemos dar ese apoyo. Bueno, terminemos el contrato, busquemos otro escenario y sí, que sea más acorde, no sé si es por las funciones o por el trato y demás. Hay organizaciones que sí aceptan, sí, tenemos un tema de liderazgo que tenemos que asumir, sí. Hay otras organizaciones en que definitivamente talento humano y el jefe están tan acoplados y tan conectados que dicen, no, es el estudiante que no se le puede decir nada, que nosotros le dimos todas las funciones, pero él lo hizo todo mal y tiene un tema de actitud, no sé qué, y pues obviamente ahí no nos vamos a meter como institución como a saber la verdad, porque nosotros somos solo mediadores, pero ahí lo que hacemos es apoyar al estudiante cuando ya decidimos, no, bueno, la organización definitivamente no está aceptando, o también tenemos que decirle al estudiante, bueno, evaluemos qué estás haciendo, porque definitivamente ese es un tema de actitud, sí, porque también puede pasar. Claro, sí, sí. O sea, que lo que decía Ingrisilla es esa línea delgada, cómo sé si es que lo estoy haciendo mal o definitivamente si es acoso laboral. Sí, entonces también es como poder sensibilizarnos frente a eso. Bueno, enfrentar que sí, yo fui a hablar por mi jefe, sí, o sea, total. mi jefe me está hablando, a veces por el miedo no nos atrevemos, ¿cierto? Pero la invitación yo creo que y estamos empezando, total, es siempre hablemos, sí, No, y aunque no tengamos creo, miedo. digamos, algo que decían ahorita es como miedo a no graduar, miedo a no hacer esto, pero yo creo que obviamente ya estamos graduadas y si en esa situación uno diría, no, yo no voy a atrasar mi grado, Sí, pero total. yo creo que también hay que entender que todo es experiencia, Sí, total. aunque sea mala, todo te va a servir para algo y Exacto. si eso va a llevarte a cambiar la opción, a buscar otras herramientas, pues todo se pasó por una situación y hay que entender que si tengo que levantar la mano no es que haya perdido estos meses, No. aprendí algo. Sí, Totalmente de acuerdo. Listo, chicas. Entonces, seguimos con nuestra historia. Un día, después de una jornada particularmente difícil, mi jefe gritó frente a todo el mundo por un error mínimo en un documento que había presentado. Sentí que me temblaban las manos, no pude contener las lágrimas, me hiperventilé y de repente me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Esa noche terminé en urgencias con una crisis de ansiedad. El médico me dijo que mi cuerpo estaba reaccionando al nivel de estrés que estaba soportando. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de un mal jefe. Era mi salud la que estaba en riesgo. Al día siguiente hablé con mi tutora. Ella fue quien me ayudó a formalizar la queja ante el área de gestión humana de la empresa. Me costó muchísimo hacerlo. Sentía culpa, vergüenza, miedo, pero también alivio. ¿Qué tan preparados están las universidades y los tutores para poder enfrentar un tema de acoso laboral? Yo quiero hacer una pregunta antes, Sandrita, y esto pues porque nos puede ayudar absolutamente a todos. El estudiante habla con el área de prácticas, me está pasando esto, o con la tutora. Habla con la tutora. No, con su el estudiante tutora. presenta la situación, ¿cierto? En el escenario. Entonces siente que es acoso, ya llevan varias semanas así, ya obviamente ya siente como esa presión. ¿Cuál es el conducto? ¿De uno hablar con talento humano o es mejor tener como ese representante de las instituciones para hablar con talento humano? Pues Es en mejor un teoría representante, ¿no? sería pues cuando pasan temas así, se supone que nuestro conducto regular o el conducto regular normal es que el estudiante trate de mediarlo con el jefe directo. Pero, ok. pero ¿qué pasa acá? Sí, es el que ya jefe la es de la situación que se salió de las manos. Ok. Y él no Exacto. siente respaldo, ¿sí? No siente respaldo y entiendo que tampoco pues por sus compañeros porque no los menciona en ningún momento. No. Siento que entonces también hay un vacío porque no hay un apoyo como tal. Volvemos al tema de que él al inicio dice, siento que están normalizando, es muy normal que pase este tipo de cosas y por eso pues no tiene como apoyo. Entonces el estudiante acude a la tutora, digamos que en medida de resguardo, ¿sí? O sea, como de, yo no voy a hacer la queja, pero siento que si lo hace la universidad, Listo. pueda ser un poco más efectivo y se pueda hacer Más algo formal. porque ya vio en riesgo su salud. Correcto.
Entonces, en teoría, pues uno no esperaría que pasen ese tipo de cosas así tan fuertes, pero el conducto es que uno trate de mediarlo con el jefe y con talento humano, ¿no? Y con gestión humana. Exacto, pero es que tengo una dicotomía ahí. Es que depende, sí, Sí, porque y depende de la situación. Porque digamos en este caso su jefe es el directamente acosador, pues y por el comportamiento que están pasando se da cuenta que no puede mediarlo con él. Ahí sí acudiría a nosotros directamente porque dice, pues es se que me no salió puedo, de las sí, manos. ya no puedo. Pero sí hay situaciones en las que, por ejemplo, no es el jefe, sino es el compañero. Realmente es con el jefe. Sí, depende de la situación. Es distinto. Por eso digo, sí, depende. Pero talento humano, ¿en qué momento entran las organizaciones? Mira que es una interesante pregunta, porque sí, uno entendería que el estudiante dice, listo, entonces lo hablo con mi jefe, pero si mi jefe pues no hace nada, pues ¿qué hago? Obvio. ¿Sí? Sí, no, mira que es una muy buena interrogante, porque sí, gestión humana, ¿en qué momento entraría ahí? Se supone que listo, si no media con mi jefe, entonces voy directamente a gestión humana, Sí, ¿cierto? total. Pero ¿qué pasa? Volvemos al tema del miedo, porque listo, me salté a mi jefe porque directamente fue a hablar con gestión humana y de pronto pues hayan represalias ahí para el estudiante, porque digamos que en un momento no lo habló y de una se fue a gestión humana. Pues imagínate ese líder cómo va a tomar esa situación de, pero usted igual no me dijo. depende y depende mucho de la forma de gestión humana, porque yo he tenido casos donde el estudiante de pronto le tiene miedo al jefe, no porque el jefe sea malo, sino porque Sí, como jefe, que la es el figura. jefe. Sí. Y se siente más, la empresa le ha dado como más confianza en recursos humanos. En gestión humana, la persona que hizo su proceso de selección, él se siente más tranquilo. Seguro. Entonces él va en la hay una confidencialidad, lo que estamos Ahí hablando ahorita, hablábamos. y va y le dice a la persona de recursos humanos, me está pasando esto, vengo a hablarlo de manera confidencial, Ok. quiero saber cuál es el ¿Cómo lo conducto manejo? en la empresa para manejar esto. Entonces la empresa Eso sería le dice- lo ideal, La empresa que le pasara. diría, la empresa le ha dicho, no, mira, habla con el jefe y esto, o si no, habla directamente con la universidad. Entonces creo que también entra un ejercicio de la cultura de la empresa. Si la empresa cuando entró le dijo al estudiante, mira, tus canales son estos, en caso de que algo ocurra, Exacto. haces esto. Que sean claros para Si el sean estudiante, claros. la empresa no le determinó unos canales, yo pensaría que acuda a mí, o sea, que A acuda la a la institución. universidad. Así Porque es. como universidad, yo lo que hago, espero que eso no lo escuchen las empresas, pero yo lo que hago es que le digo al estudiante, no te preocupes, vamos a hacer una visita de seguimiento de funciones relámpago, o sea, Sí. la quiero pedir y vamos a revisar, y ahí llevamos a cabo el ejercicio de validar y ver hasta dónde y me ha pasado, este semestre me ha pasado varias veces, sí, muy chistoso, que cuando pido la reunión, bueno, no sé qué, 2 semanas, y cuando Todo llego a las cambió. 2 semanas ya le dieron está las súper funciones, ya le dieron como- Sí, entonces sí, solo sí. con que la universidad aparezca y diga Levante la quiero mano. revisar, lo hacen. Muy ¿Sabes, chistoso. sabes también que es importante quién se va a encargar, o la universidad, o tienen una persona responsable dentro de talento humano, que se dé cuenta qué está pasando con la persona antes de que levante la mano, porque a veces el miedo no los deja, ¿sí? Sí. Y puede que nunca la levante. Y puede que nunca la Sí, levante. es cierto. Entonces, ¿quién los va a acompañar? Porque hay unas actitudes muy marcadas de esas personas, ¿sí? Él puede tener siempre una cara de miedo, de susto cuando tiene una responsabilidad, ¿cierto? Yo lo puedo notar ansioso, pero él no era así. Si de pronto no, él no era así. Wow. O él de pronto me está llegando más siempre tarde porque de pronto tiene pereza de llegar a trabajar, ¿cierto? Su Pero ese ansiedad. Su tema de ansiedad, su tema de que se está enfermando muy frecuentemente, algo está pasando con esa persona. Entonces yo creo que hay unas alarmas bien marcadas que si alguien estuviera pendiente puede acercarse a decir, oye, todo está bien, y darle la confianza de decir, él de pronto esta es la oportunidad de hablar porque me lo están preguntando. Claro, Eso sí. está difícil. Esa es la corresponsabilidad Sí, que esa es la- tenemos con otros, literal. ¿no? Porque uno pensaría que quien tiene esa responsabilidad es el jefe, porque Sí. es quien están a cargo. Pero realmente yo pienso que la corresponsabilidad la tenemos todos los que estamos a su Sí, de alrededor, acuerdo. porque unos pueden ser más empáticos que otros, Exacto. más observadores. Entonces nos pasa a veces en la oficina que decimos, sí, no sé, viste tal cosa, y el otro es, ¿qué? Sí. No, solo algunas vieron que viene con un zapato rojo y otro naranja. O sea, No sí, se hay daban personas cuenta. que no se dan cuenta de ciertas cosas. Un tema Y empático. puede ser que no sea porque la persona sea mala, sencillamente que no es una más persona disperso. a los detalles, es más disperso. Pero es un tema de corresponsabilidad de todos, me parece a mí. Sí, Yo creo que también es importante lo que decía Ingrid, que
es importante tener la versión de todos lados, ¿no? Obvio. De todas las partes que están interactuando, porque a veces los estudiantes no omiten, sino no están en la obligación de dar cierta información. Por ejemplo, lo que tú dices del tema de que antes esa persona pudo haber sufrido de bullying y no tendría por qué la empresa enterarse de ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero cuando se abren esas heridas que aparentemente ya sanaron, pues entra el estudiante en crisis, ¿sí? Exacto. Cuando la empresa desconoce que el estudiante, no sé, está pasando por un episodio de ansiedad o con un cuadro de ansiedad o que viene con unos patrones, digamos, o tiene problemas en la casa, o tiene problemas, exacto, o que tienen una depresión diagnosticada, ¿sí? Y que no está en la obligación de haberle dicho a la empresa, ¿sí? Pero que la empresa se entere, y cuando la empresa se entera, ay, entonces fue pucha, ya aquí tengo que bajar las revoluciones, porque ya con ella o con esta persona o con él es diferente, ¿sí? Porque no la puedo tratar igual. No la puedo tratar igual, no puedo exigirle porque en algún momento colapsa. ¿Y qué pasa donde colapse? Son los ajustes razonables que debemos hacer como sociedad, ¿cierto? Porque no todos respondemos igual. Exacto, y sabemos cómo vamos a responder frente a una persona que sufre acoso y que en un momento puede responderme mal o algo. ¿Cuáles son las herramientas que nos están dando las empresas y las universidades para eso? Así es. Y lo que pasa es que el tema de que no lo digan, yo siento que es, o sea, entiendo completamente que no lo digan porque tienen todo el derecho de su privacidad. Pero van a sufrir mucho. Pero es como tan complejo cuando tú no lo sabes, ¿sí? Porque a veces esos comportamientos, bueno, ustedes son las psicólogas, entiendo que no necesariamente se disfrazan que sea una persona triste. No. Que es como la actitud normal que tú te acercas a alguien para decirle estás bien, es porque la ves triste, llorando. No, o sea, hay un sentimiento, pero la persona puede estar muy feliz o puede estar de mal genio. Y a una persona de mal genio, tú pues, no sé qué le pasa, no le voy a decir, ay, ¿qué te pasa porque estás tan bravo? No es natural. Y siento que ojalá uno pudiera comunicar más, con un poco más de libertad lo que vive, ¿no? Respecto a la pregunta que hiciste, que volviendo al caso, yo fui la que revolví todo, que estabas preguntando si estamos preparados, ¿cierto? Los tutores estamos preparados a saber si es acoso laboral o no. Y una de las cosas que decía en Grisilla es esos síntomas o esos cambios, ahí hay algo pasa. Por ejemplo, para mí eso ya es un tema de alerta. Y nos ha pasado que no, mira, Francisco llegó, el trabajo súper bien, le gustaba todo lo que hacía, era súper participativo, activo, y de un momento a otro bajó la revolución y ya no quiere trabajar, y entonces responde feo y no sé qué. Algo está pasando en él. Puede ser de manera familiar, la tusa que dice ¿sí? Que realmente eso no tiene por qué dañar un poco el tema laboral, ¿sí? Pero pues puede pasar porque está en un proceso de formación. Pero para mí esa es una alerta. Y pienso que podríamos ahí, yo no sé si estamos preparados o no, creo que desde la experiencia cada uno lo trabaja, ¿sí? Pero también sería bueno formarnos en eso. Darle herramientas a la gente. Y también a los escenarios desde las instituciones. Venga, escenario, venga, hacemos una capacitación rápido de acoso laboral. Sí, no solo para los practicantes, sino para toda esa organización que le puede funcionar. Sí, total. Y hacer esas articulaciones entre organizaciones e instituciones, que también podría servir. Uy, me acabo de acordar también como también darle a las empresas esos beneficios de darles esas cosas que como universidad tenemos, porque nuestra universidad sí tiene muchas capacitaciones. Sí, totalmente. Sí, de acuerdo. Total. Me acordé algo de esas capacitaciones que debe hacer, de hecho creo que las hacen las aseguradoras de riesgos laborales, ¿no? De tener esos espacios para comunicar que es acoso y que es maltrato, para darles como porque es como los lineamientos, como el paso a paso, el protocolo que tienen que hacer, ¿no? Entonces también cómo identificar esos casos. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte final de nuestra historia, a ver cómo termina. Acordémonos que entonces el estudiante alzó la mano a la tutora y la tutora instauró formalmente lo que se estaba presentando como la queja. Entonces, aparentemente pues levantaron una investigación allá dentro de la organización y confirmaron que no era el primer practicante que pasaba por eso con esta persona. Lo cambiaron de cargo y me asignaron a otro supervisor. Para mí, pues el daño ya estaba hecho.
Tardé meses en volver a sentir seguridad al hablar, en confiar en un jefe, en creer que podía aportar sin miedo. Aún así terminé mis prácticas, me gradué y hoy trabajo en otra empresa, aunque les soy sincero. Casi no paso el periodo de prueba por el bloqueo mental que tenía. Por fortuna, fueron muy comprensivos conmigo y tuve que pedir ayuda psicológica para volver a recuperar. Wow, eso está bien. Aprendí que el respeto no se negocia. A veces me preguntan si volvería a hacer algo distinto y sí, no habría callado tanto tiempo. Aprendí que denunciar no es ser débil, es tener valor. Porque ningún sueño profesional vale más que la salud mental. Súper, qué bueno. Súper bien. Eso me recuerda que yo alguna vez pasé, hace varios años, por un tema de acoso y mi decisión era irme. Claro. Era renunciar. Pero tenía un ex jefe cercano que le conté. Le dije, no, mira, me voy a ir, voy a hacer las cosas de esta manera. Y él me decía algo que desde ahí me ha quedado muy en la mente y él me decía, pero ¿y qué pasa con los demás? Y te iba a decir exactamente lo mismo. Me dijo, ¿y qué pasa con los demás? Porque no hablas, porque no lo llevas. Entonces yo tenía miedo porque obviamente estaba mucho más pequeña. Y yo le decía, pues porque pueden pasar muchas cosas, me daba mucho miedo era que me despidieran y dañaran como mi hoja de vida, que es como uno de los temores cuando eres empleado. Yo decía, en cambio, si yo renuncio, pues es mejor porque va a quedar que yo renuncié. Sí, que te y él me dijo esa vez, y nunca se me olvidará, porque él me dijo, ¿y qué pasa con los otros? ¿Por qué no dejas el precedente? ¿Y por qué no haces ese paso de ir a hablar y ver qué sucede? Porque es que esto es muy delicado. Y efectivamente eso hice. Y sí pasaron después que mis compañeros empezaron a también a hacerlo, empezaron a hablar y empezamos a hablar todos, porque sí era un tema que nos estaba afectando y el equipo éramos todos muy buenos, era realmente un tema con las jefaturas, pero yo creo que lo que él dice de que si volverá a hacer algo diferente, yo creo que eso sí es importante, porque es que a veces, y también puede pasar que no es conmigo. Sí, el acoso laboral no es, en este caso es con él y miran hasta dónde lo llevó. Pero si yo veo que el acoso laboral es con otra persona y yo me hago el de la vista ciega y digo, no, como no es conmigo, pues yo me hago a un lado. Si no es, ¿y qué pasa con los demás? O sea, ¿y qué pasa si esta persona que está maltratando a este ser viene otro? Y vienen otras personas. Entonces siento que a veces en serio nos hace falta tener valor, eso es valor, tener ese valor de ser capaz de ir a levantar la mano por mí o por otro. Sí, y ojo que el acoso laboral no es solo de gritos, ¿no? De una persona que el acoso laboral es a veces silencioso, parce. Es muy silencioso, tú a veces, como lo decía él al principio, los comentarios que hacía, pues bueno, me está jugando conmigo, de pronto está, porque a veces es el está burlando, el chiste. De cosas que pueden pasar. Exacto, pero lo disfrazan con lo que él decía pasivo-agresivo. Total. Te digo, ay, pero no, mentiras, pero te vuelvo y te tiro la polla, no, mentiras. Sí. Incluso para las chicas, ¿no? Cuando son acosadores, el jefe, los comentarios uno no sabe, uno también se ríe, pero no sabe si... Qué incómodo. Me río. Exacto. Que le digo. Sí, eso puede pasar. Bueno, chicas, consejos para nuestros estudiantes, para las personas que nos estén viendo y para nuevamente retomar lo que él dice de no callar, de denunciar. ¿Cuáles serían esos consejos que ustedes les darían no solo a los estudiantes, sino también posiblemente a empresas y a los tutores que puedan ser de apoyo, que puedan ser de ayuda para brindar un acompañamiento en este tipo de casos que son muy complejos, son súper complejos, que incluso pueden dañar la personalidad de un ser humano, apagarlo? Sí, eso te iba a decir. Apaciguar no, pero pues sí puede apagar, sí puede maltratar, sí puede herir, sí puede de pronto abrir cosas que no habría la necesidad y por qué hacerlo. Sí, es que, bueno, si tú preguntas de consejos, ¿no, Sandrita? Yo creo que para los tutores, para las empresas, para la institución que recibe los practicantes, es estar aceptando esa responsabilidad de que va a llegar una persona o va a tener un practicante acá en mi área. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Sí? ¿Quién va a ser responsable de esa persona? Sí. Entonces, como clave tener
como un orden de cómo lo vamos a abordar, cómo va a ser el tema con él, ¿cierto? Y tener también claro, el practicante viene no para ser probado, ¿sí? El practicante viene a aprender. Viene a ser formado, viene a ser acompañado, ¿sí? Entonces ahí cambia un poquito la dinámica de cuando yo tengo un practicante. Y cómo voy a hacer que él salga con su mejor experiencia de acá, que es su primera marca, y decir, él va a salir de acá feliz a buscar trabajo. Qué bien. ¿Sí? Va a salir motivado, ya aprendió unas buenas bases porque se las dimos desde acá. Entonces le puede ir bien, como también puede tener empresas muy regulares de experiencia en su vida. Entonces, pero sí me parece que es la base principal donde él va a salir, y de ahí va a partir muchas cosas de la vida, de la experiencia de ese practicante. Y al practicante, pues nada, que se la goce, y que si le pase, hable y levante la mano, como decía Dey. Le va a servir a esa persona, pero también le va a servir a todo el que viene. Dejar precedente. Dejar un precedente. Que no pasó nada, que no hicieron nada, queda un precedente para más adelante otra persona que le puede ayudar. Como le pasó a él, ¿no? Que ya el historial decía que esta persona pues ahí tenía su raye. Y estoy segura de que cualquiera de ustedes que ha levantado la mano y que se ha hecho un ejercicio de acompañamiento, y desde las instituciones han hablado con las organizaciones, algo queda. Entonces llega otro practicante, pero Pila, no le diga así porque no sé qué. Así sea que digan eso, no importa, pero ya hay una línea que ellos empiezan como a cambiar de alguna manera. Sí, puede pasar. total, eso es cierto. Mi consejo, pues porque ya lo hemos dicho todo, pero mi consejo creo que lo que voy a decir va para nosotras y para la institución y para otras universidades si nos escuchan, y es buscar mecanismos para que esto no quede solo en el estudiante, sino lo que decías ahorita. Buscar, capacitar, o sea, hablar con las empresas. Sí, estamos aprendiendo todo realmente. Nosotras hacemos unas charlas informativas, contamos qué son las prácticas y les damos como cuando inician, y me parecería clave como en esos espacios nosotras también, nosotras lo hacemos, pero de manera muy... Si les pasa un tema de acoso, hagan esto. Pero hace poco tuvimos una capacitación de acoso aquí en la universidad y nos dimos cuenta que no era un acoso, hay muchos. Y que es diferente el acoso al maltrato laboral. Exacto. Entonces me parecería bueno que nosotras, y pues para nuestros practicantes y que otras universidades lo hagan, en estos espacios en los que hablamos ya con los chicos que van a ser practicantes, dejarles claro, mira, esto es acoso laboral. Esto, mira, el acoso pasa de estas formas, o de pronto enviarles los slayers, después enviarles por correo, decirles, miren chicos, si esto está pasando. Yo siempre he querido hacer algo y es como esos tips de enviarles a los estudiantes, pero siempre lo pienso a nivel académico de no olvides tu entrega, no olvides que tienes que levantar la mano, cosas así, pero también enviarles como ese tema de, ven, si estás pasando por un tema de acoso, estas son las... no sé, las cinco alertas, sí, alertas, o esto es lo que tienes que identificar. Si esto es lo que estás viviendo, escríbeme. Sí, digamos que desde acá empecemos a crear esas alertas a los estudiantes, sería como mi consejo para nosotras y para otras instituciones que tienen que practicantes. Bueno, yo iba más como un poco desde la formación, pero también por parte de los profesores, porque a veces nos pasa como profesores que lo vamos al tema emocional, ¿no? Es como así que la empresa te dijo eso es acoso laboral y no sé qué. Entonces ya lo vemos desde el drama, y entonces ya obviamente llenamos al estudiante y de pronto de mala información, ¿cierto? Nosotros como institución somos mediadores, y eso hay que tenerlo muy claro, porque también obviamente tenemos una corresponsabilidad también con las empresas, aquellas empresas que pues reciben a los estudiantes y están en un proceso pues de formación. Pero entonces capacitarnos como profesores, como saber mediar, y en realidad esto de verdad son y es cursos, real, no solo para los abogados, sino también para muchas licenciaturas y maestrías y todo, que hablan solo de módulos y clases de mediación, ¿cierto? Porque nosotros sí es cierto que a veces uno pone su corazoncito y su tema emocional con los estudiantes, pero a veces hay que decir, no, espera, lo analizo bien, y lo que decía Sandrita algún momento, venga, yo escucho al escenario también, ¿cierto? Y mediar, no hay que llegar tanto al detalle, pero ¿cuándo te dijo ella eso? ¿En qué momento? Sí, claro, en ese momento lo escuchamos todo lo que nos dice el estudiante, pero en la mediación ya con el escenario, pues no nos vayamos tanto al detalle, sino cómo solucionamos, claro. ¿Sí? ¿Cómo llegamos? Y por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a las organizaciones que de pronto no tienen ese tema de capacitación psicosocial, que ellos no tienen ese tema de riesgos? Exacto. Y además porque con base en lo que dices y lo que hemos hablado, hay también que entender que no todo es acoso, ¿no?
Exacto. Sí, Por eso es que es voy. importante No llevarlo tampoco al definirlo. extremo. Claro, Sí. Por eso es que es Nosotros, importante conocerlo. Cuando nosotros como profesor empezamos, ay, no, pero ¿cómo así que te dijo? No, eso es acoso, no, es que esa empresa No, siempre. sí. No podemos llenar al estudiante. Sí, de exacto. eso. No podemos llenarlos de eso. Creo que también el consejo va de sensibilizar a las empresas en el rol que tienen de formadores con estos estudiantes y que no entran a exigirle como un trabajador, sino como un tutor. Es que realmente es un tutor que está en él también, es un tutor que está en supervisión Por eso la ley lo de define como esas tutor. prácticas, ¿sí? No se puede convertir en una persona que simplemente deme resultados, pues porque no es la razón de ser de un proceso de aprendizaje. Y eso es el proceso de aprendizaje el que realmente se mide. Y también obviamente a los estudiantes entender que también es un contrato laboral, ¿no? Y tienen unos deberes específicos. Ajá, Claro. por eso Que a hablamos veces de el esa estudiante, línea, ¿no? la línea, sí, Sí. el estudiante es como, ay, tengo un contrato de aprendizaje, Me llego a la hora- relajo. llego a la hora que quiera, no me puedes decir Exacto, sí, nada. porque no me Entonces, pueden Y decir si de nada. pronto me Exacto. dicen porque estás llegando tarde o no estás cumpliendo eso, dice, ya, Ay, me esto están es acosando. acoso. Sí, exacto. Sí, exacto, una la delgada línea. Listo, chicas. Ay, súper Excelente, chévere, muchas gracias. gracias. Bueno, Sí, gracias. espero que les haya servido pues todas estas herramientas y todo lo que hablamos aquí para que si ustedes están enfrentando de un tema de acoso o de maltrato laboral, pues sepan allí cómo mediarlo y cómo llevarse pues esta información y aplicarla, porque pues sí, nada puede poner en riesgo nuestra salud mental. O sea, Así no lo es. justifica. Ni No lo física, justifica. en este caso. Y cualquiera que quiera contar su historia, vuelvo a decir sin filtros, En el QR que QR que aparece en la pantalla. Nada, pues cuéntenos para poder hablar, debatir, aprender sobre ella y pues que otros compañeros, ¿cierto? En esa cadena puedan aprender de esto. Y gracias, Ingrisilla, por acompañarnos. Gracias. por Gracias, tenerme invitadas. acá. Muy Gracias. chévere. Chao. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio. Voces que construyen país.